Dicen que una ciudad no tiene corazón, sino campanas. Mentira. El corazón de San Jerónimo late bajo el altar mayor, y yo lo escuché la noche en que robé un rosario. No era de madera ni de hueso. Era de seda, cuentas suaves como labios rezando, un hilo que brillaba húmedo, como si acabaran de llorarlo. Lo encontré en la sacristía, dentro de una caja con olor a incienso viejo y perfume de mujer. Nadie me vio, o eso creí. Porque cuando lo tomé, una voz, apenas un soplo, me rozó la nuca. Pide. Yo no creo en milagros, pero sí en el hambre. Hambre de justicia, de amor, de ser visto. Y esa noche pedí una sola cosa, que Tomás, el hombre que me juró eternidad y se casó con otra, me mirara como antes. La seda se calentó en mi mano. Una cuenta se clavó, dulce, en mi piel, como un beso que deja marca. Volví a casa con el rosario escondido entre el sostén y el pecho, sintiendo su peso exacto, indecente, sagrado. A medianoche, sin saber por qué, me arrodillé frente al espejo. Las campanas sonaron sin que nadie las tocara. Y en el reflejo apareció Tomás, detrás de mí, con ojos de penitente y deseo. Sonrió como quien viene a confesar, y yo entendí el precio. El rosario concede, sí, pero cobra en secreto. Si alguna vez escuchas tu nombre pronunciado en una iglesia vacía, no respondas. Yo respondí, y desde entonces la oscuridad me reconoce. Tomás no vino como un hombre común. No tocó la puerta. Estaba ya en mi sala, empapado por una lluvia que afuera no existía. Sus manos temblaban como si acabaran de soltar una culpa pesada. Me miró a la boca, no a los ojos, y el aire se llenó de un silencio indecente. No sé por qué estoy aquí, dijo. Solo, escuché campanas en la sangre. Yo llevaba el rosario de seda enroscado en la muñeca, como una pulsera elegante. Cada cuenta parecía respirar. Me acerqué, y al acercarme, el rosario tiró, suave, como si me guiara hacia él. No hubo beso. No aún. Solo esa cercanía que promete incendio. Entonces vi lo imposible. En el cuello de Tomás colgaba una marca circular, del tamaño de una cuenta. Otra en su clavícula. Como si alguien le hubiera rezado encima con presión. Te casaste, le recordé, y mi voz sonó más fría de lo que sentía. Tomás se llevó la mano al pecho, como si la culpa doliera físicamente. Anoche soñé con un confesionario, murmuró. Una mujer detrás de la rejilla me pedía que dijera la verdad. Y cada mentira me quemaba. Cuando quise preguntar quién era esa mujer, el rosario se tensó. Una cuenta se oscureció, como manchada de vino. Y en la pared, donde no había nada, apareció una sombra con forma de cruz, pero torcida, como si rezara al revés. Ahí comprendí, no era yo quien lo llamaba. Era el rosario. Y su fe tenía dientes. Hay una clase de hombres que creen que Dios les perdona con solo mirar al suelo. El padre Elías era de esos, hasta que me miró a mí. Lo encontré en la iglesia al amanecer, solo, limpiando cera derretida del suelo. La luz atravesaba los vitrales y le pintaba el cuello de rojo, como si ya estuviera marcado. Cuando vio el rosario de seda en mi muñeca, dejó caer el paño. Eso no es un rosario, susurró. Es un juramento. Me reí, pero no sonó a risa. Sonó a defensa. Elías se acercó con cautela, como si temiera que la seda lo mordiera. Tenía manos de sacerdote y ojos de hombre que ha soñado demasiado. Me pidió que se lo diera para guardarlo en lugar seguro. Yo no podía. No porque no quisiera, sino porque el rosario se apretó, celoso, en mi piel. Desde que lo toqué, le dije, la gente viene a mí con hambre. Con culpa. Con deseos que no sabe nombrar. Elías tragó saliva.
Su sotana olía a jabón y tormenta contenida. Los deseos también rezan, murmuró. Solo que a veces rezan a otra cosa. Se arrodilló frente al altar. No para humillarse, sino para escuchar. Y yo, de pie detrás, sentí una tensión entre lo sagrado y lo íntimo, como si el aire mismo nos desvistiera. Entonces, desde el confesionario, una voz femenina cantó un Ave María en un tono demasiado dulce. La madera crujió. La rejilla vibró. Elías se persignó con miedo genuino. Esa voz, dijo. Es Sor Inés. Yo no conocía ninguna Sor Inés. Pero el rosario sí. Porque una cuenta, la más tibia, se iluminó como una pupila. Una procesión no es una fiesta. Es una excusa para que el pueblo camine junto, y aún así se esconda. Esa noche, la Virgen salió a la calle sobre flores blancas. Los fieles cantaban, y entre los cantos, yo escuchaba otra música, un roce de seda, como dedos pasando cuentas en una piel ajena. El rosario de seda me pesaba bajo el vestido, pegado a mi cintura, cálido como un secreto. Tomás caminaba detrás de mí. Su esposa, Clara, a su lado. Y aún así, sus ojos me buscaban como si yo fuera la única vela encendida. Drama puro, sí, pero había algo más. Cada vez que Tomás tragaba saliva, una cuenta del rosario vibraba. Como si bebiera su culpa. El padre Elías sostenía el incensario. Su rostro sudaba. Cuando nuestras miradas se cruzaron, entendí que él también estaba atado, no a mí, sino al misterio. La multitud dobló la esquina de la calle del cementerio. Las velas titilaron. Y allí, entre las lápidas, apareció una figura vestida de hábito antiguo, demasiado blanco para ser real. Nadie la señaló. Nadie gritó. Era como si el pueblo entero hubiera decidido no verla. Pero yo sí la vi. Sor Inés caminaba descalza sobre tierra húmeda. Sonreía con una ternura obscena, como quien bendice y seduce con el mismo gesto. Se detuvo frente a mí. Sus labios no se movieron, pero escuché su voz dentro de mi cabeza. Reza con lo que más escondes. Solo así te concederé lo que más deseas. Y el rosario, bajo mi vestido, apretó una cuenta contra mi piel, como una respuesta. Si existe un infierno para las mujeres de mi ciudad, está en el sótano del convento, un archivo de vestidos. Elías me llevó allí porque temía que yo estuviera embrujada. Qué palabra tan cómoda para evitar decir tentación. Bajamos por escalones de piedra. El aire olía a lavanda muerta y humedad santa. En estanterías interminables colgaban telas blancas, trajes de novia donados, velos amarillentos, guantes sin pareja. Aquí guardaban promesas, dijo Elías. Promesas que no llegaron al altar. Al fondo, una vitrina tenía una etiqueta, Sor Inés, 1897. Dentro, un vestido de novia cosido con puntadas finísimas. Y a su lado, un rosario idéntico al mío, pero oscuro, como si la seda hubiera bebido noche. Elías abrió un libro de registro. Le temblaban los dedos. Inés no fue monja por fe, leyó. Fue monja por castigo. Quedó embarazada de un sacerdote. La encerraron. Le quitaron el nombre, la boda, la vida. Yo sentí un escalofrío en la cintura. El rosario de seda se calentó, indignado, vivo. Murió en clausura, continuó Elías. Pero antes de morir, pidió un favor. Que su deseo nunca se apagara. Que su culpa encontrara hogares nuevos. La luz del sótano parpadeó. Oí una risa detrás de los vestidos, suave como seda rozando piel. Entonces, ¿el rosario está hecho de? Pregunté, incapaz de terminar. Elías no respondió. Solo me miró con una mezcla de piedad y hambre reprimida.
y en la vitrina, el rosario oscuro se movió 1 centímetro, como si quisiera volver a mi mano. Clara, la esposa de Tomás, no lloró cuando me vio. Sonrió. Y eso fue peor. Me esperó en un banco de la iglesia, sola, como si la casa de Dios fuera su sala privada. Llevaba un velo negro ligero, elegante, casi sensual en su modo de ocultar. En sus manos, un rosario común de madera. Demasiado común para la violencia que se escondía en sus ojos. Sé lo que eres, me dijo. Y sé lo que tienes. Yo quise negarlo. Quise decir no busco problemas. Pero el rosario de seda en mi cintura latía, como si disfrutara la confrontación. Clara se levantó y caminó hacia el confesionario. Abrió la puertita con familiaridad. Se sentó en la sombra, detrás de la rejilla, y susurró. Confiesa. El tono era idéntico al de Sor Inés. Mi piel se erizó. Tomás te desea, continuó. Elías te desea. Hasta yo, te deseo, por razones que me darían vergüenza si aún creyera en la vergüenza. La iglesia parecía más pequeña. Las velas más bajas. El aire más pesado. ¿Qué quieres?, pregunté. Clara sacó de su bolso una cinta de seda blanca, enrollada como serpiente. Quiero un milagro, dijo. Quiero que el pueblo me adore sin sospechar. Quiero que mi marido deje de soñar contigo, y empiece a temerme. La cinta rozó mis dedos. Era la misma seda del rosario. O quizá el rosario era la misma seda de todas las trampas. Sor Inés me visita, susurró Clara. Dice que tú eres la puerta. Y entonces, detrás del altar, oí pasos descalzos. Lentísimos. Como una novia que vuelve, sin perdón. Un exorcismo no siempre expulsa. A veces invita. El padre Elías me ordenó quedarme quieta en el centro de la iglesia, rodeada de velas. Tomás y Clara estaban sentados como jueces. El pueblo no estaba, pero yo sentía su curiosidad detrás de las paredes, como si la ciudad entera apoyara la oreja en la puerta. Elías levantó un crucifijo. Si hay algo en ti, que salga, dijo. Yo quise creerle. Pero el rosario de seda apretó mi cintura como un abrazo posesivo. Una cuenta se clavó, dulcemente, y en mi mente apareció Sor Inés con labios rojos y sonrisa de mártir. Elías comenzó las oraciones. Latín. Salmos. Promesas antiguas. Y con cada palabra, la iglesia se enfriaba, pero el rosario se calentaba. Era como echar agua bendita sobre brasas. Entonces ocurrió lo impensable. La voz que respondió no salió de mí. Salió del confesionario. No soy demonio, cantó Sor Inés. Soy deseo enterrado. Soy la fe que no soporta ser obediente. Elías palideció. El crucifijo tembló en su mano. Y en vez de acercarse, dio un paso atrás. Yo me di cuenta, él no intentaba salvarme. Intentaba salvarse de lo que sentía. Clara se levantó y, sin mirar a nadie, caminó hacia mí. Sus dedos tocaron una cuenta del rosario a través de la tela de mi vestido. Permíteme rezar contigo, susurró. Fue un instante íntimo y terrible. No hubo acto, solo intención, una corriente eléctrica de culpa y deseo compartidos. Las velas se apagaron todas a la vez. Y en la oscuridad, alguien, o algo, empezó a contar las cuentas, una por una, como si enumerara pecados futuros. La noche en que todo se rompió, la ciudad olía a rosas y a funeral. La fiesta patronal llenó la plaza. Música, risas, cuerpos rozándose. Yo caminaba entre la gente como si llevara un arma invisible. El rosario de seda ya no era un objeto, era una voluntad.
Tomás me alcanzó detrás de un puesto de velas perfumadas. Su voz estaba quebrada. No duermo, dijo. Sueño con un velo blanco cayendo sobre mi cara. Sueño con confesarte cosas que ni yo sabía. Yo debería haberme sentido victoriosa. Pero solo sentí cansancio. No te llamé, le dije. Fue la seda. Tomás me tomó la muñeca, donde el rosario ahora parecía tatuado. Entonces dímelo, rogó. ¿Qué quiere? Antes de que respondiera, Clara apareció con una calma impecable. Traía una caja pequeña, idéntica a la de la sacristía. Hoy termina, dijo. La abrió. Dentro había la segunda versión del rosario, el negro, el de la vitrina. 2 sedas. 2 hambres. 2 heridas. El padre Elías también estaba allí, sin sotana, con la camisa abierta en el cuello, como alguien que dejó de fingir. Si juntamos ambos, murmuró, se cierra el ciclo. Sor Inés se manifestó en el reflejo de una ventana, una novia monja, una santa rota. Sonrió. El ciclo no se cierra, susurró. Se hereda. Y entonces entendí el verdadero horror. El rosario de seda no buscaba una víctima. Buscaba una historia. Una voz que lo contara. Y esa voz era la mía. Si estás escuchando esto, ya es tarde para mí y quizá demasiado pronto para ti. Esa madrugada, en la iglesia vacía, juntamos los 2 rosarios sobre el altar. La seda blanca y la seda negra se tocaron como 2 lenguas de fuego. El aire se llenó de un perfume antiguo, novia, incienso, sudor contenido. El padre Elías rezaba, pero su voz no tenía fe. Tenía miedo. Tomás lloraba. Clara no parpadeaba. Y yo sentía algo peor que el miedo, una claridad absoluta. Sor Inés apareció frente al altar, nítida, hermosa, imposible. No era un fantasma cualquiera. Era la consecuencia de una injusticia convertida en ritual. Nadie me escuchó cuando estaba viva, dijo. Así que aprendí a hablar desde la culpa ajena. Miró a Tomás, y él se arrodilló como un niño. Miró a Elías, y él apretó los labios, temblando. Me miró a mí, y sonrió con ternura. Tú sí me oíste. Tú me diste garganta. La seda se enroscó en mis muñecas, suave como una caricia, firme como una soga. No me ahorcó. No necesitaba. Solo me ató a la narración. ¿Qué quieres? Pregunté por última vez. Sor Inés acercó sus labios a mi oído. Que el mundo rece mi nombre, sin saberlo. Las campanas sonaron. Afuera, el pueblo despertó con un deseo inexplicable de escuchar historias de pecado y salvación. Y antes de desaparecer, Sor Inés dejó una última cuenta sobre el altar, brillante, limpia, esperando otra mano. Si la encuentras, no pidas nada. Porque el rosario de seda siempre concede. Y siempre cobra. No sé cuándo empezaste a escucharme. Solo sé que, desde hace días, las campanas suenan en lugares donde no hay campanarios. Grabé esta última parte a las 3 de la mañana, con la casa quieta y el espejo tapado. Aprendí tarde que los reflejos son puertas, y que el rosario de seda prefiere las puertas que uno niega. Lo tengo aquí, sobre la mesa, sin caja, sin altar. Parece inofensivo, hasta que te acercas y notas el hilo, no es seda común. Es una caricia que promete y una cuerda que decide. El padre Elías desapareció después de aquella noche. Tomás dejó de pronunciar mi nombre, pero su silencio no fue paz, fue penitencia. Clara, en cambio, sigue yendo a misa con su velo negro, sonriendo como quien ya ganó. Y yo perdí algo que no sabía que tenía, la frontera entre mi deseo y mi fe. Sor Inés no volvió a mostrarse en forma de sombra.
ya no lo necesita. Ahora habla con mi voz, y a veces con la tuya. Porque el rosario entendió lo esencial, la culpa es contagiosa, pero las historias lo son más. Antes de cerrar, hice una prueba estúpida. Pasé una cuenta entre los dedos y pensé, que alguien, ahí afuera, me crea. La seda se calentó como piel viva. Y entonces, del otro lado de la pared, alguien comenzó a contar, una por una, las mismas cuentas. Si al terminar esto miras tus manos y sientes un hilo suave donde no había nada, no reces. No pidas. Solo apaga la luz. Porque el rosario de seda siempre encuentra a quien le presta garganta.